saludar a esta hora a Carlos Correa, él es director ejecutivo de Espacio Público. Carlos, buena tarde, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Idania. Saludos para todos allí en la mesa y por supuesto a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos. No sé si tuviste la oportunidad de escuchar a Zair, pero cuando se escucha con detenimiento el proceso judicial, entre comillas, que llevó toda la demanda de la Patilla, uno se pregunta, ¿qué medio puede ejercer en Venezuela con tranquilidad? A ver, desde hace mucho tiempo en Venezuela no hay garantías. Claro. Las garantías constitucionales y las garantías que están en el derecho internacional de los derechos humanos en Venezuela no se respetan. Porque lo que está pasando con la Patilla es lo que está establecido, por ejemplo, en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que trasladó la responsabilidad de este estándar del reporte fiel a la persona que entrevista y al intermediario. Eso es lo que esta sentencia está de alguna manera ratificando. Y además hay otros elementos. En la sentencia, por ejemplo, elimina el control de convencionalidad, es decir, elimina la posibilidad de que los tribunales apliquen estándares de derechos humanos en el proceso judicial. Desestima, por ejemplo, todos los peritos que de alguna manera fueron invitados por la parte para presentar argumentos en esto. Es decir, aquí hay un vicio absoluto, el debido proceso está totalmente vulnerado. Claro, claro. Entonces no hay garantías judiciales, no hay las garantías que existen, por otro lado, en algunas leyes se han reducido y después cuando vas al tribunal hay por encima de eso abuso de autoridad y se reducen las garantías aún más, ¿no? Claro. La pregunta es cómo ejercer entonces periodismo en Venezuela. Es decir, ayer veíamos, y lo menciono porque te vi en el tumulto que se armó frente a la Asamblea para poder ingresar, después de 5 semanas en que estuvo prohibido que los periodistas ingresaran a la Asamblea Nacional simplemente para cubrir la sesión del día. La presión tanto a medios como a periodistas es cada día más fuerte. Yo siempre lo digo una vez más, hay que rendir tributo a los periodistas venezolanos que salen cada día a la calle a hacer posible que la gente se informe a través de las plataformas digitales, que creo que es la forma o la manera en que ya va quedando para informarse. Pero cada vez se cierra más el espectro, Carlos. Sí, totalmente. A ver, ya que cuentas a petición de los periodistas que hacen cobertura en esa zona, organizaciones como el Colegio Nacional de Periodistas, el sindicato y nosotros, la semana anterior habíamos enviado una comunicación al comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, que es la responsable de esta custodia, y queríamos entregarle una carta al responsable de la custodia. No nos las aceptó. Durante la semana no hubo posibilidades de conversar con él y allí lo que ocurrió fue que los parlamentarios decidieron abrir la puerta para que los periodistas pudieran entrar, que además son la autoridad responsable de definir quiénes entran en esas instalaciones. Entonces ahí hay un ejercicio, digamos, de la potestad de unos diputados que permiten que los periodistas puedan hacer su trabajo en el marco de lo que establece la Constitución. Pero una cosa que debe ser normal se convierte en una situación absolutamente extraordinaria porque está naturalizado en Venezuela las dificultades para acceder a información pública, las dificultades para hacer la cobertura, las consecuencias por hacer determinadas coberturas o las extraordinarias consecuencias de reproducir una información como la que reprodujo la Patilla, el Nacional y tal cual, que ha implicado la persecución penal de sus directivos, de todos sus directivos, y también la situación de gravedad que se ha venido presentando con los directivos y también, por supuesto, los medios de comunicación que se han visto afectados con esto, ¿no? Ahora, Carlos, regresando al caso de la Patilla, es decir, ¿qué alternativa le queda, no? A un medio que ha sido sancionado a pagar $5 millones. ¿Qué alternativa para el gremio en general de acudir a dónde para defender simplemente el derecho de informar?
Mira, 5 millones de dólares es la patilla no tiene posibilidades para pagar eso. Tú preguntabas antes qué casos se recordaban en la región. Mira, tenemos el caso de específicamente del Universo en Ecuador, cuando el presidente en ejercicio, Rafael Correa, le demandó por 60 millones de dólares. Es decir, es una demanda extralimitada que hace que el medio desaparezca. La verdad que no tengo el detalle, pero de alguna manera lo que está ocurriendo en Venezuela es un pulso cotidiano entre la voluntad de las personas que quieren tratar de hacer llegar información, medios de comunicación como los portales y otras herramientas, con las enormes consecuencias o potenciales consecuencias de hacerlo. Es un pulso cotidiano. Opciones, las garantías, esta sentencia demuestra que en Venezuela no hay garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, que cada día es un desafío, que cada día es hay que vencer el miedo, y por eso también es muy importante el apoyo entre colegas, medios y la sociedad, y también por supuesto el apoyo internacional para que efectivamente se pueda seguir haciendo lo poco de comunicación que se sigue haciendo en Venezuela. Cada día es un desafío, cada día hay que vencer el miedo. Quiero quedarme con esas dos frases tuyas. En este desafío permanente de informar y de los medios, por seguir adelante, por tener plataformas abiertas, por resistir, porque ya esto se ha convertido en una resistencia permanente, ¿cuántos medios van quedando en Venezuela? Es decir, los medios emblemáticos han dejado al referirme a los periódicos, han dejado de circular de forma impresa. Estaciones de radio, ya creo que perdimos la cuenta de cuántas han cerrado, de a cuántas se les ha quitado la frecuencia. Es decir, la revolución, el régimen, si con algo ha terminado, si en algo ha sido eficiente, es en ir acabando con las ventanas abiertas para informar. Y Dania, eso que tú dices es cierto. Mira, los periódicos han reducido, más de 70 diarios han desaparecido, los que están circulando circulan con muy pocas páginas, las emisoras de radio en Venezuela tienen enormes dificultades para poder sacar programas, hay temas que están vetados. Pero creo que también hay que visualizar cómo la sociedad venezolana ha generado una suerte de anticuerpo para todavía tener algún tipo de información. Si no, nos explica las movilizaciones que este mismo año se han producido en el país. O sea, lo que quiero decir con esto es un ambiente tóxico, difícil, complejo. Informarse en Venezuela exige un esfuerzo de cada persona. O sea, hay el esfuerzo de informar y el esfuerzo de informarse, porque conseguir información de calidad es difícil también para la gente, cada vez más difícil. Pero creo que también hay que decir que la sociedad venezolana lo está haciendo con limitaciones y con restricciones, pero lo está haciendo, porque si no, no se explican las movilizaciones que en muchas ocasiones se producen cotidianamente en el país, que necesitan que la gente conozca el problema, se asocie, se organice para reaccionar, y por lo tanto también, y muchas veces hay cobertura para hacer, de los periodistas para hacer cobertura. Eso significa que hay también la sociedad venezolana resiste de alguna manera la pretensión de dejarla sin información, ¿no? Y eso creo que es importante también decirlo. Es una situación dura, compleja, con muchas restricciones, pero donde la sociedad venezolana no termina de decir, termina cada día diciendo, no, yo quiero estar informado, yo quiero obtener información, yo quiero de alguna manera ser una persona que conoce lo que está pasando en el país, ¿no? Así es, y creo que se hace un esfuerzo increíble para tratar de llevar esa información a toda la geografía nacional. Carlos, gracias por estos minutos con nosotros en NTN 24. Muchísimas gracias, hasta pronto.